Octubre de 1911. Dos expediciones, una de británica liderada por el explorador Robert Falcon Scott y otra de Noruega encabezada por Roald Amundsen, se disponen a realizar uno de los mayores hitos de la humanidad, ser los primeros en llegar al Polo Sur. Nos encontramos en un periodo de transición, pues aunque el año 1911 puede parecernos relativamente cercano en el tiempo, en realidad el mundo era muy distinto al de ahora. No existían los antibióticos ni el GPS, las noticias se difundían a través de los periódicos, la radio se encontraba en una fase muy primitiva y los automóviles apenas comenzaban a circular en las grandes ciudades. Todavía nos encontrábamos en la era de la exploración. Aunque a decir verdad, nos hallábamos en el ocaso de este periodo que empezó 4 siglos antes, con las hazañas de exploradores como Vasco de Gama, Fernando Magallanes, Juan Sebastián Elcano, Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Hernán Cortés y más adelante Francis Drake o James Cook, entre otros. En cualquier caso, en octubre de 1911, prácticamente toda la superficie terrestre había sido cartografiada, a excepción de algunas zonas selváticas y grandes cadenas montañosas. Solo quedaban 2 grandes hitos geográficos por realizar: la conquista del Polo Sur y la ascensión a la cima del Everest. En otras palabras, solo quedaban 2 grandes oportunidades para inscribir un nombre en letras doradas en los libros de historia, y Scott y Amundsen lo sabían. Por ello, en octubre de 1911 se dieron unas circunstancias sumamente extraordinarias, pues los 2 exploradores y sus equipos partieron en busca de la gloria con apenas unos pocos días de diferencia. Ambos sabían que nadie recuerda al segundo en lograrlo, solo al primero. Sin embargo, esta historia acabaría por demostrar que esto no es del todo cierto. Además, aquella empresa no solo representaba una carrera entre 2 expediciones, sino también entre 2 naciones. Por un lado, el Imperio Británico, en aquel momento la potencia hegemónica y más influyente del mundo, y por otro lado, Noruega, un país recién independizado de Suecia y que atravesaba una grave crisis económica, marcada por la pobreza y por la emigración de muchos de sus habitantes hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades. Lo cierto es que la carrera por la conquista del Polo Sur es recordada a día de hoy como una de las mayores aventuras y gestas del ser humano, aunque marcada desgraciadamente por un desenlace trágico que costó la vida de 5 hombres. Pero, ¿cómo fueron realmente las expediciones de Scott y Amundsen? ¿Qué desafíos se enfrentaron para llegar al Polo Sur? ¿Y por qué a día de hoy se recuerda a ambos si únicamente uno logró ser el primero y el otro jamás regresó? Para comprender en toda su dimensión las expediciones de Amundsen y Scott, primero debemos comprender las condiciones a las que se enfrentaban. La Antártida es el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra. En su interior, el Polo Sur presenta condiciones aún más extremas. Se trata de un continente cubierto por una capa de hielo cuyo espesor varía aproximadamente entre 2 y 5 kilómetros. Las temperaturas invernales en el interior oscilan entre los -40 y los -70 grados centígrados, mientras que en verano suelen situarse entre los -10 y los -30, con valores algo más moderados en las zonas costeras. El récord de temperatura más baja registrado hasta la fecha fue de -89,2 grados centígrados, medido el 21 de julio de 1983 en la base Vostok, una estación de investigación rusa ubicada en el interior del continente. Por otro lado, uno de los mayores peligros de la Antártida son sus tormentas, que pueden generar vientos superiores a los 150 km/h. En estas condiciones, la nieve no siempre cae desde el cielo. Con frecuencia se trata de nieve ya depositada que es levantada y arrastrada por el viento. Como resultado, se producen las denominadas tormentas blancas, fenómenos en los que la visibilidad desaparece por completo y todo el entorno se vuelve homogéneamente blanco, dificultando así la orientación y el desplazamiento. Además, sobre la Antártida actúan intensos vientos catabáticos durante todo el año. Estas corrientes causan un aire extremadamente frío y denso que se acumula en la meseta.
Asimismo, la Antártida es un territorio extremadamente seco, especialmente en su interior, donde las precipitaciones anuales son menores a 50 milímetros de agua, una cifra comparable a la del desierto de Atacama o el Sáhara. En consecuencia, el ambiente es muy similar al de un desierto, pero congelado. Por todo ello, los principales peligros a los que se enfrenta el ser humano en estas condiciones son la congelación de extremidades y, en casos extremos, la muerte por congelación. También existe un alto riesgo de desorientación debido a las tormentas blancas, así como la imposibilidad de avanzar cuando los vientos y el frío extremo actúan con máxima intensidad. Y aunque pueda parecer inverosímil en un ambiente donde todo alrededor es hielo y nieve, otro peligro significativo es la deshidratación. Además, debe tenerse en cuenta también que en el interior del continente antártico no existen fuentes de alimento accesibles. Las pocas especies que habitan ahí se concentran principalmente en la zona costera. Más allá de unos 30 kilómetros tierra adentro, dejan de encontrarse los pingüinos y las focas, y solo sobreviven microorganismos. Por ello, cualquier expedición que pretenda llegar al Polo Sur debe transportar consigo todas las provisiones necesarias para su supervivencia. Por otro lado, en lo que respecta a la geografía de la Antártida, su superficie alcanza aproximadamente los 14 millones de kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a unas 28 veces la de España o a unas 5 veces la de Argentina. En la actualidad conocemos con gran precisión la configuración del continente, pero en 1911 únicamente se habían cartografiado algunas zonas costeras. El interior permanecía prácticamente inexplorado y desconocido. Y allí es donde radica en buena medida la valentía de las expediciones de Amundsen y Scott, que se enfrentaban a lo desconocido. En este mapa se puede observar coloreadas en verde las partes de la Antártida cartografiadas y conocidas por el ser humano en 1910. El resto de superficie se representaba mediante conjeturas basadas en hipótesis científicas, sin certeza alguna sobre la verdadera configuración del interior. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas estimaciones resultaron ser bastante cercanas a la realidad. En cualquier caso, los campamentos de Amundsen y Scott se establecieron en la Bahía de las Ballenas y en la isla de Ross, respectivamente, separados el uno del otro por unos 200 kilómetros. Ambos lugares constituían uno de los pocos puntos conocidos y relativamente viables para instalar una base desde la cual emprender la marcha hacia el Polo Sur. Lo cierto es que entre 1907 y 1909 tuvo lugar la expedición Nimrod, liderada por el archiconocido explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton. Su objetivo era el mismo que el de Scott y Amundsen: alcanzar por primera vez el Polo Sur. En dicha expedición, Shackleton logró avanzar más lejos que cualquier expedición anterior y estuvo a punto de lograr la proeza. Sin embargo, tuvo que dar media vuelta a tan solo unos 180 kilómetros del Polo Sur. La decisión de dar media vuelta se debió a un error en el cálculo de las raciones, ya que el viaje había tomado más tiempo del previsto y las provisiones empezaban a escasear. Shackleton optó entonces por priorizar la seguridad de su equipo y evitar un riesgo innecesario en los últimos kilómetros. Aquella resolución, aunque frustrante desde el punto de vista del objetivo, reflejó su gran calidad y prudencia como líder. En cualquier caso, la expedición Nimrod proporcionó información geográfica y logística de gran valor sobre el terreno y los obstáculos que posteriormente enfrentarían Scott y Amundsen. Sea como fuere, las bases de Amundsen y Scott se encontraban entre unos 1.300 y 1.400 kilómetros del Polo Sur. Para que os hagáis una idea, estos son 1.400 kilómetros en línea recta sobre el continente europeo y América del Sur. Con un avance medio de unos 25 kilómetros diarios, el ritmo habitual en este tipo de expediciones en aquella época, alcanzar el polo implicaba cerca de 2 meses de travesía. Y como después debían regresar al punto de partida, el viaje completo suponía unos 4 meses de campaña. Además, durante el recorrido, tanto británicos como noruegos tenían que atravesar primero la barrera de hielo de Ross, una enorme planicie alada que, aunque relativamente llana, escondía grietas cubiertas por nieve que representaban un gran peligro. A ello se sumaban los fuertes vientos, el clima gélido y las largas distancias sin referencias visibles.
Más adelante debían cruzar la cordillera transantártica, la cual divide de forma natural la meseta polar y la región del Mar de Ross. Se trata de una de las cadenas montañosas más extensas del mundo, con más de 3.000 kilómetros de longitud y numerosas cumbres que superan los 3.000 y 4.000 metros de altura. Atravesarla era uno de los mayores desafíos de las expediciones al Polo Sur, ya que implicaba cruzar glaciares, escalar picos y descender por pendientes pronunciadas. Todo ello remolcando trineos cargados de víveres y material. Finalmente, tras la cordillera se extiende la meseta polar, cuya altitud media oscila entre los 2.500 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una vasta superficie de hielo, nuevamente sin referencias visuales. Es uno de los lugares más fríos y secos del planeta, y por si eso fuera poco, la baja presión atmosférica asociada a la altitud intensifica la sensación de frío y reduce la disponibilidad de oxígeno, lo que complica aún más la marcha. En concreto, el Polo Sur geográfico, la meta de aquellos exploradores, se encuentra a 2.835 metros sobre el nivel del mar. Por último, es importante recordar que los integrantes de aquellas expediciones no disponían de GPS, ni de radio, ni de ningún otro sistema de comunicación con el exterior o con la base de apoyo. Estaban completamente aislados y solos frente al peligro. Si surgía una emergencia o necesitaban auxilio, no tenían posibilidad alguna de solicitar rescate. Cualquier contratiempo, error de cálculo o paso en falso podía derivar en una muerte lenta y trágica. En realidad, a lo que realmente se enfrentaban las expediciones de Scott y Amundsen era a 4 meses de exposición continua a las condiciones más extremas y adversas a las que se había expuesto el ser humano hasta ese momento. Lo cierto es que las expediciones encabezadas por Scott y Amundsen representaban dos enfoques completamente distintos sobre la exploración polar. Por un lado, tenemos a Scott, quien en 1901, cuando aún era un joven y prometedor oficial de la Armada Británica de apenas 33 años, fue elegido para liderar la expedición a la Antártida organizada por la Royal Geographical Society. Él mismo reconocería más tarde que nunca había sentido una vocación especial por las regiones polares, pero que aquella experiencia marcó profundamente su vida. Tras el fracaso de la expedición de Ernest Shackleton en su intento por alcanzar el Polo Sur en 1909, Scott decidió emprender su propia expedición y asumir el reto. Lo cierto es que le resultó relativamente fácil entusiasmar a la sociedad británica con su proyecto. En aquel momento histórico, la exploración polar y las hazañas de los exploradores nacionales eran percibidas como una reafirmación de los valores británicos: determinación, valentía, espíritu de colaboración y sacrificio. No es sorprendente, por tanto, que alrededor de 8.000 voluntarios se ofrecieran para acompañar a Scott. La mitad de los costos de la expedición fue cubierta mediante subvenciones gubernamentales, mientras que la otra mitad se obtuvo gracias a donaciones privadas de empresas y particulares. Existía un amplio deseo en la sociedad de contribuir a aquella gran aventura nacional. Incluso los niños llegaban a romper sus huchas deseando contribuir al proyecto. En cierto sentido, la expedición de Scott simbolizaba el progreso, la innovación y el avance científico, ya que su propósito no se limitaba únicamente a alcanzar el Polo Sur, sino también a desarrollar investigaciones científicas y ampliar el conocimiento geográfico de la desconocida región. La expedición estaba compuesta por 65 miembros, de los cuales 25 permanecieron en la Antártida durante la fase de invernada, y una parte significativa de ellos desempeñaba funciones científicas. Además, los británicos contaban con los recursos económicos y las ventajas tecnológicas propias de una potencia industrial, lo que les permitió incorporar equipos muy avanzados para la época. Por ejemplo, Scott llevó consigo 3 trineos motorizados, una innovación prácticamente inédita en la exploración polar hasta ese momento. Se trataba de vehículos de tracción oruga impulsados por motores de gasolina, que pesaban más de 1 tonelada y representaban un intento temprano de mecanizar el transporte en condiciones polares. Lo cierto es que Shackleton en la expedición Nimrod fue el primero en llevar un vehículo motorizado a la Antártida, aunque este no contaba con tracción oruga y no tuvo un buen desempeño debido a su diseño inadecuado para el terreno. Además de los trineos motorizados, la expedición de Scott también incorporó trineos tirados por ponis siberianos.
En total llevaron consigo 19 ponis. Lo cierto es que en aquella época aún no existía un consenso claro sobre cuál era el animal de carga más adecuado para las condiciones polares. Algunos exploradores defendían el uso de perros, otros preferían los renos y otros, como los británicos, optaban por los ponis. Shackleton ya había empleado ponis en su expedición anterior, con resultados considerados eficaces, por lo que Scott decidió mantener esa estrategia. Sin embargo, en su planificación era consciente de que muchos de estos animales probablemente no sobrevivirían hasta las fases más avanzadas del recorrido. Su intención era utilizarlos hasta la zona de las montañas transantárticas y a partir de ese punto recurrir a la tracción humana para arrastrar los trineos. De todos modos, también llevaron consigo 34 perros. Aunque la decisión de optar por la tracción humana puede parecer contraintuitiva, tenía ciertas ventajas, pues reducía el número de bocas que alimentar, y a diferencia de los animales, los seres humanos podían mantenerse motivados mediante factores intangibles como el honor de alcanzar una hazaña histórica, el orgullo patriótico, la ambición de convertirse en héroes o el espíritu de compañerismo. Por el contrario, motivar a los animales en tales condiciones resultaba más difícil. Por otro lado, la expedición de Scott utilizaba vestimenta basada en tejidos manufacturados muy modernos para la época. Su indumentaria consistía principalmente en varias capas de lana gruesa como aislamiento térmico, complementadas con gabardinas Burberry, que representaban una innovación muy moderna, pues estaban confeccionadas con algodón densamente tejido y ofrecían una buena protección contra el viento. Asimismo, empleaban pantalones y parcas de diseño europeo, concebidos para resistir las bajas temperaturas y las condiciones ventosas, además de botas de cuero reforzadas con polainas para proteger los pies y las piernas. En cualquier caso, la expedición de Scott se percibía como un proyecto destinado al éxito, y los británicos depositaban grandes esperanzas en que aquellos hombres lograran la hazaña. Por un lado, la reciente experiencia de Shackleton había allanado el camino, proporcionando información, experiencia y conocimientos valiosos sobre la región. Por otro lado, en aquel momento, los británicos eran los únicos que aspiraban públicamente a alcanzar el Polo Sur, pues no había ninguna otra expedición con el objetivo de conquistar el extremo sur de la Tierra. Así, los británicos zarparon de Cardiff a bordo del Terra Nova el 15 de julio de 1910. Antes de llegar a la Antártida, el barco realizó varias escalas. Una de las más importantes tuvo lugar en Melbourne, Australia, donde el 12 de octubre Scott recibió un telegrama muy enigmático que lo cambiaría todo, pues en él podía leerse lo siguiente: «Me tomo la libertad de informarle de que el Fram va de camino a la Antártida». Hasta ese preciso momento, Scott y su equipo creían que eran los únicos que intentarían alcanzar el Polo Sur. Sin embargo, el mensaje revelaba que la situación había cambiado, pues el Fram, el barco de Amundsen, también se dirigía al continente antártico con el mismo objetivo. Al conocer la noticia, Scott se enfadó, pero decidió continuar con los planes establecidos sin alterar nada. Desde ese momento, la expedición dejó de ser únicamente una empresa de exploración y pasó a convertirse en una auténtica carrera por alcanzar el Polo Sur. El enigmático telegrama lo había enviado el propio Roald Amundsen, un explorador noruego que años antes se había hecho famoso por haber logrado atravesar en barco el mítico Paso del Noroeste, el cual une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico por el norte de América. Se trata de una ruta entre el hielo que durante 3 siglos habían intentado localizar los mejores navegantes. Nacido en el seno de una acomodada familia de armadores, Amundsen mostró desde muy joven una fascinación casi obsesiva por las regiones polares. Su gran sueño era convertirse en el primer hombre en alcanzar el Polo Norte, y desde joven orientó toda su formación hacia ese propósito. Se entrenó físicamente con disciplina, se convirtió en un esquiador experto y adquirió una resistencia poco común. Los casi 3 años que dedicó a atravesar el Paso del Noroeste no solo consolidaron su reputación, sino que le permitieron relacionarse con los esquimales. De ellos aprendió sus técnicas milenarias para desenvolverse en el ambiente polar, donde solo existe el hielo, la nieve y el frío, y donde los exploradores occidentales encontraban tantas dificultades para sobrevivir.
Lo cierto es que el objetivo original de Amundsen era realizar una expedición de investigación en el Ártico, en la que esperaba alcanzar su ansiado sueño de convertirse en el primer hombre en pisar el Polo Norte. Pero en 1909, cuando se encontraba en plena fase de preparación, recibió una noticia demoledora. Dos exploradores estadounidenses, Robert Peary y Frederick Cook, aseguraban haber alcanzado el Polo Norte. Ambos reclamaban haber sido el primero y se acusaban mutuamente de mentir, generando una enorme polémica internacional. Y si la historia apenas recuerda al segundo, difícilmente habría espacio para un tercero. En este ambiente de confusión y decepción, Amundsen tomó una decisión tremendamente arriesgada: mirar hacia el Polo Sur. De esta forma, decidió dar un giro de 180 grados a sus planes e iniciar los preparativos para una expedición al Polo Sur. Sin embargo, Amundsen era consciente de que un cambio tan brusco podía poner en peligro el respaldo económico que había conseguido. Tanto los apoyos públicos como los patrocinadores privados habían aportado fondos para una empresa científica en el Ártico. Modificar el objetivo a última hora suponía alterar las condiciones bajo las que se había concedido el dinero y arriesgarse, por tanto, a que retiraran su confianza y, en consecuencia, se cancelara la expedición. Ante esa incertidumbre, Amundsen optó por actuar con discreción, por lo que decidió mantener en secreto el nuevo destino, y solo compartió su decisión con un círculo muy reducido: su hermano Leon Amundsen y su segundo al mando, Thorvald Nielsen. El Fram zarpó de Oslo el 9 de agosto de 1910, con rumbo a Madeira, que sería su única escala para repostar y enviar comunicaciones. Llegó allí el 6 de septiembre, y fue en ese momento cuando Roald Amundsen reveló a la tripulación el verdadero destino de la expedición: el Polo Sur. Amundsen explicó el nuevo plan a cada hombre por separado, queriendo asegurarse de que todos aceptaban continuar bajo las nuevas circunstancias. Ninguno se retiró. En Madeira fue desde donde también envió el célebre telegrama a Scott, notificándole que el Fram se dirigía a la Antártida. La noticia llegó al mundo en octubre y provocó reacciones intensas. En Noruega, parte de la prensa y de la opinión pública criticó duramente su proceder, y el respaldo económico estatal prácticamente desapareció. En Gran Bretaña predominaban la incredulidad, la indignación, la ira y el desprecio. Sin embargo, cuando la noticia se escampó por el mundo, el Fram ya navegaba rumbo a la Antártida. Era demasiado tarde para frenar la expedición. La suerte estaba echada. Por otro lado, si Scott representaba la innovación y el progreso en la exploración, Amundsen representaba, por el contrario, un enfoque tradicional basado en el conocimiento de los pueblos indígenas. Mientras la expedición del Terra Nova de Scott estaba integrada por 65 hombres, la del Fram contaba con solo 19, con una organización más reducida y especializada. Frente a la elección de Scott de utilizar ponis siberianos para arrastrar los trineos, Amundsen decidió llevar consigo 97 perros groenlandeses, la misma raza empleada por los inuit como medio de transporte, tal y como había observado durante su travesía por el Paso del Noroeste. Lo cierto es que los perros no solo servirían para tirar de los trineos, sino que también formaban parte de la estrategia logística, pues a medida que se acercaran al Polo Sur, algunos serían sacrificados para alimentar a los demás perros e incluso a los propios hombres. Además, Amundsen adoptó una vestimenta inspirada en el modelo inuit. Utilizó capas confeccionadas con pieles, especialmente de reno, pero también de foca y de lobo, diseñadas para aislar del frío y conservar el calor corporal. Las botas y los guantes también eran de piel, priorizando la funcionalidad y la protección frente a las bajas temperaturas sobre cualquier otra consideración. Por último, es importante recalcar que los noruegos eran esquiadores muy experimentados y dominaban esta técnica a la perfección, pues formaba parte de su vida cotidiana, ya que en muchas zonas rurales el esquí era el medio habitual de transporte. Y aunque el uso de esquís está documentado desde alrededor del 6000 a.C., el esquí moderno se desarrolló en Noruega a finales del siglo XIX, cuando este modo de transporte tradicional se transformó en un deporte organizado. En ese contexto, los noruegos mejoraron las fijaciones y el diseño de los esquís, lo que proporcionó mayor estabilidad y capacidad de maniobra, y permitió perfeccionar técnicas más dinámicas para girar y descender.
Más adelante, exploradores como Fridtjof Nansen contribuyeron a difundir su uso en expediciones polares y a consolidar su prestigio internacional. Aunque la práctica del esquí se fue extendiendo progresivamente por otros países a comienzos del siglo XX, en Noruega seguía siendo donde más se practicaba y donde se encontraban los mayores expertos. Por ello, Roald Amundsen y su equipo partían con una clara ventaja frente a la expedición de Scott, cuyos miembros no tenían el mismo nivel de destreza con los esquís. En cualquier caso, todas estas diferencias en el material, la preparación y la estrategia terminaron jugando un papel decisivo en la carrera por alcanzar el Polo Sur. El 4 de enero de 1911, tras medio año de travesía, el Terranova llegó a la Antártida y Scott estableció su base en la isla de Ross. El equipo de la misión desembarcó en el Cabo Evans con 19 ponis, 34 perros, 3 vehículos motorizados, de los cuales uno se perdió durante la descarga, aproximadamente 30 toneladas de víveres y una cabaña prefabricada de madera para alojarse, que medía 15 metros de largo y 7,7 de ancho. El 17 de enero, el refugio, apodado la Cabaña de Scott, ya estaba listo. Como curiosidad, este refugio sigue existiendo a día de hoy. Amundsen, por su parte, llegó 10 días más tarde que Scott, el 14 de enero, y como si quisiera añadir más emoción al duelo, decidió instalarse en una zona relativamente próxima a la de los británicos, la Bahía de las Ballenas. Se trataba de una apuesta arriesgada, pues el noruego se estableció sobre una plataforma de hielo que, según sus competidores, podría desprenderse en cualquier momento. A pesar del riesgo, esta decisión proporcionó a los noruegos una ventaja de 100 kilómetros, distancia nada despreciable si se considera que en total había que recorrer unos 1.400 kilómetros hasta alcanzar el polo. La base noruega, apodada Framheim, se terminó de levantar el 27 de enero. Como dato curioso, el 3 de febrero, mientras el Terranova realizaba trabajos y exploraciones científicas por la costa antártica con parte del equipo de Scott, este llegó inesperadamente a la Bahía de las Ballenas y se encontró con el Fram de Amundsen. Ambos equipos se reunieron de manera cordial, compartieron visitas y comidas e intercambiaron información con sumo respeto. El encuentro confirmó a Scott que los noruegos habían establecido su base más cerca del Polo Sur, lo que les daba una ventaja inicial considerable. Amundsen, por su parte, mostró preocupación al saber que los trineos motorizados británicos parecían estar funcionando bien. Tras el encuentro, el Terranova continuó su rumbo hacia la isla de Ross para informar a Scott de la posición de Amundsen y de la situación de los noruegos. En cualquier caso, la carrera no comenzaría hasta la primavera siguiente, ya que primero era necesario establecer depósitos de alimentos y combustible que garantizaran el abastecimiento durante la Gran Marcha de la primavera siguiente, estación que en el hemisferio sur abarca de septiembre a diciembre. Se trataba de una parte clave de la expedición, consistente en distribuir varios depósitos de víveres y material a lo largo del recorrido, lo que evitaba tener que transportar toda la provisión desde el inicio de la expedición. Esto era un factor clave, pues reducir la carga en los trineos disminuía el desgaste de los animales y de los hombres y permitía una marcha más rápida y eficiente. De esta forma, las expediciones podían salir con poco peso al inicio e ir abasteciéndose a medida que avanzaban y llegaban a los depósitos, desplazándose siempre con el menor peso posible y evitando así tener que transportar todos los suministros durante todo el trayecto. Cada depósito servía tanto para la ida como para la vuelta. Sin embargo, durante el regreso adquirían una importancia aún mayor, ya que los recursos ya estaban muy consumidos y no alcanzar un punto de reabastecimiento a tiempo podía implicar quedarse sin comida o combustible. Por ello, la correcta ubicación y contenido de estos depósitos eran decisivos para el éxito y la seguridad de la expedición. Además, la colocación de estos depósitos permitía probar la resistencia del equipo, de los animales y de los hombres en condiciones polares reales y servía, por tanto, como entrenamiento. Estos depósitos, como hemos mencionado, contenían no solo comida, sino también grandes cantidades de queroseno, el cual era de vital importancia para la supervivencia de los exploradores, pues el combustible se usaba no solo para fundir nieve y obtener agua, sino también como fuente de calefacción y como combustible para cocinar.
En cualquier caso, aquella primera fase en el continente antártico evidenció claramente las ventajas del sistema de transporte noruego, basado en trineos tirados por perros, animales mucho mejor adaptados al entorno polar que los ponis siberianos elegidos por Scott. De hecho, Scott salió a establecer los depósitos con 8 ponis, de los cuales solo 2 lograron regresar con vida a la base. Esta diferencia en las estrategias repercutió en la cantidad de provisiones que unos y otros pudieron almacenar. Mientras los británicos lograron instalar un gran depósito con aproximadamente 1 tonelada de suministros en la latitud 79 grados 30 minutos sur, los noruegos, liderados por Roald Amundsen, colocaron 3 depósitos con casi el triple de suministros en total. Además, el último de ellos se ubicó en torno al paralelo 82 grados sur, es decir, casi 300 kilómetros más cerca del polo que el depósito británico, lo que les otorgaba una ventaja logística significativa en la expedición. El sistema noruego consistió en establecer un depósito aproximadamente cada 60 kilómetros. En total, se organizaron 3 depósitos principales que almacenaban alrededor de 3.400 kilos de suministros, incluidos unos 1.300 kilos de carne de foca y aproximadamente 180 litros de combustible. Aparte de estos 3 grandes depósitos, colocaron también depósitos menores, entre los cuales se encontraba el más austral de todos ellos, ubicado en la latitud 83 grados sur. Además, también se fueron añadiendo depósitos durante la propia marcha al Polo Sur. Por su parte, la red de depósitos británica era mucho más amplia y con distancias variables entre los distintos puntos de abastecimiento. Se trataba de un sistema más complejo, pero también más dependiente de diversos medios de transporte, lo que incrementaba su vulnerabilidad logística ante cualquier fallo o imprevisto. La ubicación y gestión de los depósitos en ambas expediciones acabarían desempeñando un papel decisivo en el desenlace de la carrera hacia el Polo Sur. Sea como fuere, una vez que todo estuvo preparado y llegó la noche polar a finales de marzo, ambos equipos se refugiaron en sus respectivas bases a la espera de que, aproximadamente 6 meses después, las condiciones meteorológicas volvieran a ser favorables para iniciar la gran marcha. Durante esta prolongada noche polar, con temperaturas medias en torno a los 20 grados bajo cero y mínimas que podían descender por debajo de los 40 bajo cero, el tiempo transcurría con extrema lentitud en ambas bases. Es fácil imaginar cómo todos aguardaban impacientes el regreso de la luz solar, para poder comenzar así la decisiva carrera que podría inscribir sus nombres en los libros de historia, o por el contrario, les sepultaría para siempre en el baúl del olvido de los perdedores. El 8 de septiembre de 1911, Roald Amundsen optó por iniciar su avance muy temprano en la temporada con la intención de adelantarse a Scott. No obstante, tras recorrer cerca de 100 kilómetros en apenas 4 días, el 12 de septiembre decidió regresar a campamento base para evitar un posible desastre. Las temperaturas, que rondaban los 50 grados bajo cero, provocaron congelaciones en las extremidades, un grave debilitamiento de los perros, 2 de los cuales murieron a causa del frío, y dificultaron enormemente el manejo de trineos y esquís. Lo cierto es que aquella partida temprana había sido temeraria y evidenció la ambición de Amundsen por alcanzar el Polo Sur antes que nadie, pero también puso de manifiesto su pragmatismo y su capacidad para rectificar y aprender de sus errores. Aún así, el intento frustrado generó fricciones dentro del grupo, especialmente con Hjalmar Johansen, quien consideró la decisión imprudente y no dudó en criticarla abiertamente. En cualquier caso, pese a sus ansias por reiniciar el viaje, Amundsen esperó hasta los primeros indicios claros de la primavera, y finalmente, el 19 de octubre, se puso en marcha con 5 hombres y 4 trineos, cada uno de ellos tirado por 13 perros. Los 4 hombres que la acompañaban eran Olaf Bjaaland, Hjalmar Hansen, Sverre Hassel y Oskar Wisting. Hjalmar Johansen no formó parte del grupo que finalmente emprendió la marcha hacia el Polo Sur. La causa de ello fue la crítica abierta que dirigió contra Roald Amundsen tras la salida prematura de septiembre, cuando lo acusó de mala planificación y de haber puesto en peligro al equipo al iniciar la travesía demasiado pronto. Aquel enfrentamiento deterioró profundamente la relación entre ambos.
En una expedición donde la disciplina, la autoridad y la confianza resultaban esenciales para la supervivencia, Amundsen habría interpretado esas críticas como una ruptura inaceptable de la cadena de mando y optó por apartarlo como medida ejemplarizante. Sea como fuere, como si hubiera escuchado el mismo pistoletazo de partida, tan solo 5 días después, el 24 de octubre, Scott hizo salir a la vanguardia de su equipo, formada por 4 hombres y 2 trineos a motor que transportaban 3 toneladas de material y alimentos. Otros 12 hombres y 10 caballos del grupo principal iniciaron su camino el 1 de noviembre con Scott a la cabeza. Conviene subrayar que ninguna de las 2 expediciones tenía información sobre los movimientos de la otra. Desconocían la fecha de partida, el itinerario y el ritmo de avance de sus rivales. Competían, por tanto, completamente a ciegas. Esta primera etapa de la travesía se desarrolló sobre la barrera de hielo de Ross, que recordemos era una inmensa planicie blanca y desolada donde no existían referencias visuales. En cualquier dirección se extendía la misma superficie lisa que se perdía en el horizonte. Pese a algunos contratiempos menores provocados por el clima y por grietas ocultas en el terreno, la expedición de Amundsen parecía avanzar a un ritmo sostenido y veloz. Su objetivo era recorrer 15 millas náuticas diarias, lo que equivale a 27 kilómetros. Tenía claro que aquella empresa era una carrera de resistencia y no de velocidad. Ese ritmo le parecía más que suficiente para imponerse a Scott. Además, consideraba que este era un ritmo adecuado para evitar el agotamiento tanto de los hombres como de los perros, ya que les garantizaba un descanso suficiente para enfrentar cada jornada como si fuera el primer día, con energías casi intactas. Amundsen mantuvo ese paso regular hasta alcanzar el extremo de la barrera de Ross y la base de las montañas transantárticas el 17 de noviembre. Había recorrido unos 600 kilómetros y llevaba casi un mes de expedición. Durante su travesía se habían abastecido en los distintos depósitos. Ahora ya no quedaban más depósitos por delante. Por su parte, Scott enfrentó mayores dificultades en las primeras etapas de su avance. Los motores de los trineos se averiaron incluso antes de la partida de Scott, y uno de ellos dejó de funcionar tras apenas 87 kilómetros. Además, los ponis siberianos, poco adaptados a desplazarse sobre ese tipo de superficie, se hundían constantemente en la nieve, lo que ralentizaba aún más una marcha ya de por sí lenta. Además, las tormentas de viento y nieve, tolerables para los perros, resultaban devastadoras para los ponis, llevándolos al límite y obligando al grupo a detenerse con frecuencia. Durante el mes de noviembre fueron sacrificando progresivamente a los caballos y ninguno llegó con vida hasta la cordillera transantártica. Sea como fuere, durante esta primera etapa la distancia entre ambas expediciones fue aumentando progresivamente. El 21 de noviembre de 1911, tras un mes desde el inicio de la carrera, los noruegos llevaban una ventaja de unos 300 kilómetros sobre los británicos. Sin embargo, aún quedaba por delante el mayor desafío de la travesía: las montañas transantárticas, un obstáculo donde cualquier cosa podía suceder. De hecho, Roald Amundsen partía con cierta desventaja estratégica al haber tomado una de las decisiones más audaces y arriesgadas de toda la expedición, una apuesta que implicaba asumir grandes riesgos, pero también la posibilidad de obtener una ventaja decisiva, pues Amundsen decidió abrir una ruta inédita por la cordillera transantártica en lugar de utilizar el paso por el glaciar Bertmore, descubierto y transitado años antes por Ernest Shackleton. Esta decisión se debía principalmente a que su base, la Framheim, como ya hemos mencionado, estaba ubicada más al este, por lo que desviarse hasta el paso de Shackleton añadiría cientos de kilómetros a su ruta y en consecuencia eliminaría la ventaja inicial de ubicarse en la Bahía de las Ballenas. Por ello, optó por abrir una ruta nueva más directa y corta hacia el Polo Sur. Lo cierto es que Amundsen confiaba plenamente en la experiencia, preparación y habilidades de su equipo para abrir una ruta desconocida y enfrentar los riesgos que ello implicaba. Además, es probable que en la decisión también influyera un componente de orgullo competitivo, pues establecer una ruta propia, distinta a la británica, reforzaría su identidad y grandeza como explorador independiente. Aún así, la elección, pese a su elevado riesgo, encajaba perfectamente con la planificación eficiente de Roald Amundsen.
Por el contrario, Scott optó por seguir la ruta abierta por Ernest Shackleton en 1908 a través del glaciar Beardmore. Esta decisión le proporcionaba la ventaja de avanzar por un camino ya conocido, sin necesidad de dedicar tiempo y recursos a explorar y planificar una ruta completamente nueva. En cualquier caso, Amundsen debía elegir la ruta para cruzar las montañas, y tras explorar la zona durante varios días y ascender en diversas ocasiones hasta unos 450 metros, encontró un glaciar que parecía ofrecer un paso transitable hacia la meseta polar. Lo llamó Glaciar Axel Heiberg, en honor a uno de los principales patrocinadores de la expedición. Aunque el ascenso resultó más difícil de lo previsto debido a la nieve profunda y a los desvíos obligados, tras 3 jornadas de dura escalada alcanzaron la parte superior del glaciar, a 487 metros de altitud, en la latitud 85 grados 36 minutos sur. Durante esos días avanzaron entre constantes subidas y descensos por un terreno glaciar extremadamente exigente. El 21 de noviembre recorrieron 27 kilómetros y superaron más de 1500 metros de desnivel, sometiendo a los perros a un esfuerzo agotador, que según Amundsen soportaron de manera extraordinaria. Sin embargo, de los 45 animales que habían llegado al glaciar, solo 18 continuarían hacia el sur. El resto fueron sacrificados conforme al plan establecido. Cada conductor de trineo mató a los perros de su propio equipo, los despellejó y repartió la carne entre los hombres y los animales restantes. En palabras de Amundsen, había un ambiente triste y depresivo, pues habíamos llegado a encariñarnos con nuestros perros. La expedición preparó entonces 3 trineos con provisiones suficientes para una marcha de hasta 60 días, dejando el resto de los suministros y los restos de los animales en un depósito. El mal tiempo retrasó la partida hasta el 25 de noviembre, cuando reanudaron la marcha con cautela sobre terreno desconocido, envueltos en una niebla persistente. Ante ellos se extendía la vasta meseta polar, y más allá, oculta tras la bruma, aguardaba la promesa del Polo Sur. Mientras Amundsen se preparaba para cruzar la meseta polar, Scott seguía peleando con la barrera de Ross. Como todos sus caballos habían muerto, los hombres tuvieron que tirar ellos mismos de sus pesados trineos a lo largo de 400 kilómetros de una pendiente ligera, pero constante, una tarea agotadora que les llevó el doble de días que a sus rivales. Sea como fuere, Amundsen se enfrentaba a una superficie glaciar quebrada por numerosas grietas que, sumadas a la escasa visibilidad, ralentizaban el avance. A pesar de ello, pronto recuperaron el ritmo de 27 kilómetros diarios. A medida que se aproximaban al polo, escrutaban el horizonte con una mezcla de temor y expectación, atentos a cualquier señal que delatara la presencia previa de otra expedición. No encontraron rastro alguno. Todo parecía indicar que marchaban en cabeza. El 8 de diciembre, los noruegos sobrepasaron el punto más austral alcanzado por Ernest Shackleton durante la expedición Nimrod, en la latitud 88 grados 23 minutos sur. Tras 3 semanas de travesía por la meseta polar, la expedición noruega se aproximó finalmente a su objetivo. El 13 de diciembre acamparon a unos 24 kilómetros del Polo Sur, y al día siguiente, alrededor de las 3 de la tarde, Roald Amundsen y sus compañeros se convirtieron en los primeros hombres en alcanzar el punto más austral del planeta, el Polo Sur. Lo habían conseguido, eran los primeros. Celebraron el logro con entusiasmo e izaron la bandera noruega. Más tarde, en el libro que publicó en 1912 sobre la expedición, Amundsen ironizó sobre su victoria. Nunca un hombre ha logrado un objetivo tan diametralmente opuesto a sus deseos. El área alrededor del Polo Norte me había fascinado desde la infancia, y ahora estoy en el Polo Sur. ¿Puede haber algo más extraño? Aunque habían llegado al punto que, según sus cálculos, correspondía al Polo Sur, Amundsen quiso asegurarse por completo de que realmente se encontraban en el extremo más austral del planeta. Tras las polémicas disputas entre Cook y Peary en el norte, no estaba dispuesto a dejar lugar a dudas. Por ello, decidió dejar marcadores claros e inequívocos que pudieran ser encontrados por Scott. Lo cierto es que un simple error en el cálculo de la posición podía desencadenar que la expedición británica reclamara la victoria. Pero, ¿cómo podían determinar aquellos hombres, en 1911 y sin la tecnología actual, la localización exacta del Polo Sur?
Para calcular con precisión su posición, los exploradores recurrían al sextante, al sol y a complejos cálculos matemáticos. El sextante es un instrumento que permite medir la distancia angular entre el Sol y el horizonte. Conociendo la altura del Sol sobre el horizonte a una hora concreta, es posible determinar la latitud del observador. Sabiendo que el polo sur se encuentra en la latitud 90 grados sur, los exploradores podían verificar su posición mediante el uso del sextante y observaciones repetidas. Cuanto más se acercaban las mediciones a los 90 grados de latitud, mayor era la certeza de que se hallaban en el extremo austral del planeta. Todo ello lo hacían al aire libre, en condiciones extremas, con frío intenso, viento constante y las manos entumecidas por la congelación, utilizando únicamente papel, lápiz y tablas astronómicas impresas. Era un procedimiento laborioso y repetitivo que, sin embargo, los exploradores dominaban con notable precisión. De esta forma, para asegurarse de la posición exacta, durante los 3 días siguientes, Amundsen y sus hombres trabajaron para determinar con la mayor precisión posible la posición exacta del polo. Tras realizar numerosas observaciones con el sextante en distintos puntos a lo largo de diferentes horas y días, Bjaaland, Wisting y Hassel esquiaron en direcciones divergentes con el objetivo de pisar el punto. Amundsen razonaba que de ese modo, al menos uno de ellos atravesaría el polo exacto. Una vez completadas las comprobaciones, la expedición levantó una tienda que bautizaron como Polheim, situada tan cerca como fue posible del punto calculado a partir de sus mediciones. En su interior, Amundsen dejó algunos objetos destinados a Scott, como una carta dirigida al rey Haakon de Noruega, que solicitaba a Scott que la hiciera llegar a su destinatario. Aquella carta tenía un carácter simbólico, diplomático y práctico al mismo tiempo, pues constituía una forma de oficializar la conquista y de dejar un testimonio indiscutible para la historia. Las instrucciones eran precisas. Si Scott alcanzaba el polo, debía recogerla y llevarla consigo de regreso, por si la expedición de Amundsen no conseguía sobrevivir para dar cuenta de su logro. En cualquier caso, la realidad es que tan solo estaban a mitad de la expedición, pues debían regresar a la base Framheim, en la Bahía de las Ballenas, y el camino de regreso era incluso más arriesgado que la ida, pues cualquier error, accidente o retraso podía suponer quedarse sin provisiones. El 18 de diciembre, los noruegos se pusieron en marcha. Amundsen estaba determinado a regresar antes que Scott y ser el primero en llevar al mundo las noticias de su hazaña. Mientras tanto, el equipo de Scott ascendía el glaciar Bertmore y el 20 de diciembre alcanzó la parte superior, donde estableció un nuevo depósito. En otras palabras, habían atravesado las montañas transantárticas aproximadamente un mes después que Amundsen, y lo hicieron con enormes dificultades, ya que el ascenso les llevó cerca de 3 semanas, contando los preparativos previos al ascenso. Sin embargo, sus ánimos estaban por las nubes, pues desde que iniciaron la subida al glaciar alrededor del 5 de diciembre no habían encontrado ninguna señal del paso de la expedición noruega. Esa ausencia de rastros, es decir, de depósitos, huellas o restos, los convenció de que marchaban en primera posición en la carrera hacia el polo. Scott ni siquiera contemplaba la posibilidad de que los noruegos hubieran abierto una ruta distinta a la empleada por Shackleton, pues explorar un nuevo paso a través de las montañas suponía un riesgo altísimo. Por ello, al no hallar indicios del paso de sus rivales, celebraron con entusiasmo el ir en primera posición. De hecho, durante el mes siguiente, la confianza y la convicción de ser los primeros acompañaron constantemente a los británicos. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Amundsen ya había alcanzado el Polo Sur y se encontraba de regreso. Cabe mencionar que el último tramo a través de la meseta polar hasta el Polo Sur solo lo realizaron 5 hombres: Robert Falcon Scott, Edward Wilson, Henry Bowers, Lawrence Oates y Edgar Evans. Los demás miembros de la expedición fueron regresando a la base tal como habían planeado, para reforzar y supervisar los depósitos, así como para hacer otras labores de investigación científica en otros parajes. Aún así, la decisión de partir con 5 hombres, aunque cuidadosamente meditada, sorprendió al resto del equipo, ya que el plan original contemplaba únicamente 4 integrantes.
Como resultado, la incorporación de un quinto miembro implicaba un mayor consumo de recursos, lo que aumentaba la presión sobre las provisiones disponibles. Sea como fuere, el 29 de diciembre, mientras Scott y su equipo atravesaban la meseta polar en torno a los 87 grados sur, se cruzaron con los noruegos que regresaban. Sin embargo, no llegaron a verse, ya que en ese punto ambas expediciones avanzaban separadas por más de 100 kilómetros. Fue el momento en el que más cerca estuvieron entre sí las dos delegaciones. Por un lado, 5 noruegos regresaban victoriosos. Por el otro, 5 británicos continuaban convencidos de que serían los primeros en alcanzar el polo. El 9 de enero, los británicos superaron la latitud más austral alcanzada por la expedición Nimrod de Ernest Shackleton en 1909. En ese momento creían haber establecido un nuevo récord y se consideraban los hombres más australes de la historia. Sin embargo, 7 días después, el 16 de enero, la felicidad y esperanzas de aquellos hombres se derrumbaron por completo al encontrar una pequeña banderola negra utilizada por los noruegos para marcar su ruta, situada a apenas 24 kilómetros del Polo Sur. Ese hallazgo revelaba con extrema dureza que la expedición de Roald Amundsen había llegado antes. Ese mismo día, Scott anotó en su diario una de sus entradas más célebres. Ha ocurrido lo peor, o casi lo peor. Los noruegos se nos han adelantado y han llegado primeros al polo. Es una terrible decepción, y siento profundamente lo que esto significa para mis leales compañeros. Muchos pensamientos nos asaltan y hemos mantenido largas discusiones. Mañana debemos marchar hacia el polo y luego apresurarnos a regresar con toda la rapidez que nos sea posible. Todos los sueños deben quedar atrás. Será un regreso agotador. Al día siguiente, el 17 de enero, alcanzaron el extremo sur del planeta, donde encontraron la tienda y la carta que Amundsen había dejado para ellos. Allí descubrieron que los noruegos habían llegado el 14 de diciembre de 1911, poco más de un mes antes. El 18 de enero, Scott y sus hombres se tomaron la célebre fotografía en la que sus rostros delatan la profunda decepción que sentían. En comparación, la travesía de Amundsen hasta el polo duró 57 días, frente a los 79 días que requirió la expedición de Scott. Además, los noruegos habían iniciado la marcha 12 días antes. Lo cierto es que la expedición británica enfrentó numerosos contratiempos y la decisión inicial de utilizar ponis siberianos para luego depender de la tracción humana resultó menos eficaz que la estrategia de Amundsen de emplear perros groenlandeses. También debe considerarse que la ruta de Amundsen contaba con unos 80 kilómetros menos que la de Scott. Aunque ambos equipos lograron la colosal hazaña de alcanzar el Polo Sur, las reacciones a ese logro fueron muy distintas, las propias de vencedores y vencidos. Scott y sus hombres temían que aquel resultado los relegara al olvido histórico. Sin embargo, las lamentaciones debían quedar atrás, pues todavía quedaba la parte más peligrosa de la expedición. El regreso. Como ya hemos mencionado, la expedición noruega inició el regreso hacia Framheim el 18 de diciembre de 1911. Aunque Amundsen estaba decidido a regresar a la civilización antes que Scott, mantuvo la estrategia de limitar las jornadas a 15 millas náuticas para preservar la energía de los hombres y los perros. En las jornadas de luz diurna de 24 horas, la expedición viajaba en las horas que correspondían a la noche para mantener el sol a la espalda y reducir así el riesgo de ceguera por la reflexión en la nieve. Se orientaban siguiendo las marcas que habían dejado en el viaje de ida, lo que facilitó considerablemente el retorno. El 4 de enero de 1912 alcanzaron el depósito que habían bautizado como carnicería, ubicado en el glaciar Axel Heiberg, donde habían dejado parte de la carne de los perros sacrificados. Allí comenzaron el descenso del glaciar. Mientras los hombres que viajaban en esquís descendían con relativa rapidez, para Helmer Hansen y Oscar Wisting, encargados de conducir los trineos, la bajada resultaba más peligrosa y complicada, pues los trineos eran difíciles de maniobrar en ese terreno irregular, por lo que fue necesario añadirles frenos que permitieran detenerlos cuando se encontraban con grietas. El 7 de enero llegaron al primer depósito situado en la barrera de hielo de Ross.
En ese punto, Amundsen decidió que podían aumentar el ritmo y establecieron una rutina consistente en avanzar 27 kilómetros, descansar 6 horas y reanudar la marcha. Con ese sistema lograban recorrer cerca de 50 kilómetros diarios. Finalmente, el 25 de enero a las 4 de la madrugada, llegaron a la Framheim. El viaje de vuelta había durado tan solo 39 días, frente a los 57 del trayecto de ida. De los 52 perros con los que habían partido en octubre, únicamente 11 sobrevivieron, y gracias a ellos pudieron transportar 2 trineos. En total, la expedición completó el viaje de ida y vuelta al polo en 99 días, 10 menos de lo previsto, recorriendo casi 3.000 kilómetros en total. Mientras que el regreso de los noruegos transcurrió a una gran velocidad y sin el menor contratiempo, a los británicos todo se les puso en contra. Tras confirmar la posición del Polo Sur, plantar la bandera y después de un día de descanso, Scott y sus hombres emprendieron el regreso al campamento base el 19 de enero. Durante las 3 primeras semanas progresaron razonablemente con una media de 23 kilómetros diarios. Sin embargo, las condiciones fueron empeorando. Las temperaturas descendieron hasta los 29 grados bajo cero. La nieve se volvía cada vez más dura y compacta, lo que aumentaba la fricción de los esquís y hacía mucho más penoso arrastrar los trineos. El desgaste físico se acumulaba día tras día. El 7 de febrero iniciaron el descenso del glaciar Bertmore, aunque localizar los depósitos de provisiones les resultó muy difícil. Aún así, Scott decidió dedicar media jornada a trabajos geológicos, añadiendo 14 kilos de muestras al ya de por sí pesado cargamento. La salud de Edgar Evans se deterioró rápidamente. Tenía una herida en la mano que no cicatrizaba debido al escorbuto. Además, sufría intensamente los efectos del frío y es posible que hubiera padecido una lesión en la cabeza tras varias caídas sobre el hielo. Lo cierto es que todos los miembros del grupo estaban debilitados por la desnutrición, la deshidratación y el frío. Pero Evans el que más, pues sufría congelaciones en las manos y la nariz. Finalmente, cerca del pie del glaciar, sufrió un colapso y falleció el 17 de febrero. Al regresar a la barrera de hielo de Ross, el equipo se vio azotado por condiciones meteorológicas excepcionalmente severas, de una crudeza pocas veces registrada incluso en aquel entorno tan hostil. El frío extremo no solo congelaba las extremidades de los 4 hombres que quedaban, sino que ralentizaba de forma drástica su avance. Conviene entender que si los esquís y los trineos permiten deslizarse sobre la nieve y el hielo, es porque la fricción que generan derrite una fina capa superficial del hielo, formando una delgada película de agua. Es esta capa de agua la que lubrica el esquí y permite el deslizamiento. Sin embargo, cuando las temperaturas son de menos 30 grados o menores, la fricción no basta para fundir el hielo y formar esa película de agua, por lo que no se produce la lubricación. En consecuencia, el esquí se desliza peor y el avance se vuelve mucho más difícil y extenuante. A todo ello se sumaba el grave estado de malnutrición. Aunque las raciones habían sido calculadas con optimismo en torno a 4.500 kilocalorías diarias, el esfuerzo físico de arrastrar los trineos en aquellas condiciones extremas elevaba el gasto energético real a 6.000 o incluso 7.000 kilocalorías por día. El resultado fue un déficit calórico sostenido en el tiempo que debilitó progresivamente a los hombres y mermó sus posibilidades de supervivencia. Además, al avanzar cada vez más lentamente debido a la malnutrición y al frío extremo, la expedición tardaba más tiempo del previsto en alcanzar los depósitos de comida y queroseno, lo que agravaba progresivamente la situación. Si el trayecto hasta el siguiente depósito estaba calculado para realizarse en 3 días, pero en la práctica acababan tardando 5, eso significaba que las raciones y el combustible previstos para 3 jornadas debían repartirse durante 5. En consecuencia, o bien reducían las cantidades diarias, debilitándose aún más, o bien agotaban antes de tiempo la comida y el queroseno, necesario para calentarse y derretir nieve para beber agua, lo que significaba que los días sobrantes no tendrían ni comida ni combustible. En ambos casos, el retraso aumentaba el deterioro físico y hacía todavía más difícil continuar avanzando. Lawrence Oates, que arrastraba una antigua herida de guerra en el pie, fue quedando progresivamente inmovilizado por las congelaciones. Cada jornada le resultaba más difícil continuar.
y pronto comprendió que se había convertido en una carga para sus compañeros. El 17 de marzo, el día en que cumplía 32 años, consciente de que la gangrena lo condenaba y sabiendo que los demás no aceptarían abandonarlo, tomó una decisión extrema para no comprometer la supervivencia del grupo. Salió de su saco de dormir tras despertarse por la mañana y con las pocas fuerzas que tenía se dirigió a sus compañeros, pronunciando unas palabras que pasarían a la historia. Voy a salir un momento y puede que tarde algún tiempo. Luego salió de la tienda y desapareció en la tormenta de nieve. Nunca más lo volvieron a ver. Scott escribió al respecto. Sabíamos que el pobre Oates caminaba hacia su muerte, pero aunque intentamos disuadirlo, sabíamos que era el acto de un hombre valiente y de un caballero inglés. Solo quedaban 3 supervivientes, Scott, Wilson y Bowers, los cuales continuaron luchando y avanzando hasta quedarse a unos 18 kilómetros del Wanton Depot, el depósito que contenía 1 tonelada de suministros. Aún les quedaba comida para 2 días y parecía que lo podrían alcanzar. Por desgracia, el 20 de marzo quedaron bloqueados por una fortísima tormenta de viento y nieve que finalmente los retuvo en la tienda durante 9 días. Sin comida, agua ni combustible para calentarse, sus cuerpos fueron debilitándose. Scott escribió en su diario que le resultaba imposible avanzar, a pesar de que lo intentaron cada día. La última entrada en el diario de Scott, a día 29 de marzo, termina con estas palabras. Todos los días estamos dispuestos a partir hacia nuestro depósito a 11 millas, pero fuera de la tienda persiste un remolino de nieve. No pienso que podamos esperar nada mejor por ahora. Perseveraremos hasta el final, pero nos estamos debilitando, por supuesto, y el final no puede estar lejos. Es una lástima, pero creo que no puedo escribir más. Robert Scott. Por Dios, cuiden de nuestra gente. Última entrada. Con casi total seguridad, el 29 de marzo fue el último día en vida de Scott, Wilson y Bowers. Murieron a unos 220 kilómetros de distancia del campamento base en Cape Evans y a tan solo 18 kilómetros de su salvación. Con su muerte habían fallecido los 5 miembros de la expedición británica que alcanzaron el Polo Sur. Este dramático desenlace se convirtió en un testamento de que en el Polo la gloria y la tragedia son en realidad 2 caras de la misma moneda. Ajeno a todo aquel drama, Roald Amundsen había zarpado a bordo del Fram rumbo a Tasmania el 30 de enero. 5 semanas más tarde, el 7 de marzo, llegó a Hobart, Tasmania, donde se enteró que aún no se tenían noticias de la expedición de Scott. De inmediato envió telegramas a su hermano León, a Fridtjof Nansen y al rey Haakon VII, informándoles brevemente de su éxito. Al día siguiente, remitió el primer informe completo de la expedición al periódico londinense Daily Chronicle, que había adquirido los derechos exclusivos. La noticia de la victoria noruega se propagó por el mundo como la pólvora y pronto ocupó los principales titulares internacionales. En el lado británico, el resto de la expedición permaneció en la cabaña realizando trabajos de investigación científica durante el invierno. La primavera siguiente, en noviembre, emprendieron la búsqueda de los cuerpos de sus compañeros. El 12 de noviembre localizaron la tienda que albergaba los cuerpos congelados de Robert Falcon Scott, Edward Adrian Wilson y Henry Robertson Bowers. En el cuerpo de Scott se encontró su diario, así como varias cartas que había escrito durante sus últimos días. Leyeron las principales páginas del diario de Scott, las cuales revelaban las condiciones de la tragedia. Después recogieron los diarios, las cartas, las fotografías, los efectos personales y los dosieres. Abatieron la tienda sobre los cuerpos y erigieron un montículo de hielo, culminado con una cruz fabricada con esquíes. Después, el equipo buscó más al sur el cuerpo de Lawrence Oates, pero no encontraron más que su saco de dormir. El 15 de noviembre hicieron otro cúmulo de hielo cerca del lugar donde creyeron que murió. En el caso de Edgar Evans, Scott nunca dejó por escrito qué hicieron con su cuerpo, y como nadie sobrevivió para contarlo, nunca fue encontrado. Antes de irse definitivamente de la Antártida, en enero de 1913, erigieron una cruz en la cumbre de Observation Hill, la colina que domina la península de Hat Point, en la isla de Ross. Hicieron en la cruz una inscripción con los nombres de los fallecidos y además añadieron una corta cita del poema Ulises de Alfred Tennyson. Esforzarse, buscar,
encontrar y no rendirse. Lo cierto es que en la actualidad, más de 100 años después, las expediciones británica y noruega se recuerdan por igual. Tan famoso es el nombre de Amundsen como el de Scott, y la gloria de uno y la tragedia del otro no se entienden por separado. El Fram y el Terra Nova son igual de icónicos, y la estación más austral del planeta, situada casi en el Polo Sur y perteneciente a Estados Unidos, lleva por nombre Base Amundsen Scott. Pero, ¿por qué es así? ¿No se supone que la historia solo recuerda a los primeros, a los vencedores, relegando al olvido a todos los demás? Existen múltiples razones por las que la expedición de Scott sigue siendo recordada. Por un lado, la épica competencia entre ambas expediciones y el desenlace trágico de una de ellas convierten esta historia en algo que nada tiene que envidiar a las novelas o películas de aventuras. La realidad es que el trágico final de Robert Scott y sus hombres fue lo que en gran medida les permitió alcanzar aquello que tanto perseguían: ser recordados en la historia. Probablemente, si hubieran regresado con vida, no habrían alcanzado la notoriedad que tienen hoy. Por otro lado, es innegable que la influencia del Imperio Británico en aquel momento histórico podía asegurar que la caída de sus héroes, pese a no alcanzar sus objetivos, no quedara en vano. Sin embargo, el motivo principal por el que Scott permanece en la memoria colectiva es el contenido de su diario y de las cartas que escribió en sus últimos días. La realidad es que las exquisitas entradas de Scott en su diario y las cartas que escribió reflejan una gran calidad humana, no solo como líder y compañero, sino también como persona. En sus diarios se documenta la tragedia y los últimos momentos de aquellos hombres que, pese a las circunstancias extremas, nunca dieron la espalda a la vida, al compañerismo ni a la valentía, o como ellos preferían llamarlo, se fueron siendo verdaderos caballeros ingleses. Además, las cartas constatan que la mayor preocupación de Scott en esos instantes finales estaba puesta en los seres queridos que él y sus compañeros dejaban atrás. En numerosas cartas pidió que la nación inglesa y sus amigos cuidaran de su esposa e hijo, así como de las viudas y familiares de sus compañeros. Para que podáis comprobarlo por vosotros mismos, comparto dos de las cartas que Scott escribió, no para sus familiares o amigos, cosa que también hizo, sino para los seres queridos de sus compañeros. La primera está dirigida a la esposa de Wilson. Mi querida señora Wilson, si esta carta llega a sus manos, Bill y yo habremos partido juntos. Estamos ya muy cerca del final, y quiero que sepa cuán magnífico fue hasta el último momento. Eternamente alegre y dispuesto a sacrificarse por los demás, sin pronunciar jamás una palabra de reproche hacia mí por haberlo conducido a esta situación. Por fortuna, no está sufriendo, al menos solo padece leves incomodidades. Sus ojos conservan un sereno azul lleno de esperanza y su espíritu está en paz, con la satisfacción de su fe al considerarse parte del gran designio del Todopoderoso. No puedo hacer más para consolarla que decirle que murió como vivió, un hombre valiente y leal, el mejor de los compañeros y el más firme de los amigos. Mi corazón entero se vuelca hacia usted con compasión. Suyo afectísimo, Robert Scott. La segunda carta va destinada a la madre de Bowers. Mi querida señora Bowers, me temo que esta carta llegará a sus manos después de uno de los golpes más duros de su vida. Le escribo cuando estamos ya muy cerca del final de nuestro viaje, y lo termino en compañía de dos nobles y valientes caballeros. Uno de ellos es su hijo. Había llegado a ser uno de mis amigos más cercanos y firmes, y valoro profundamente su maravillosa rectitud, su capacidad y su energía. A medida que las dificultades se han agravado, su espíritu intrépido ha brillado con mayor intensidad y ha permanecido alegre, esperanzado e indomable hasta el final. Los designios de la providencia son inescrutables, pero debe de haber alguna razón para que una vida tan joven, vigorosa y prometedora sea arrebatada. Todo mi corazón se vuelca hacia usted con compasión. Suyo, Robert Scott. Hasta el final ha hablado de usted y de sus hermanas. Uno puede ver qué hogar tan feliz debió de tener, y quizás sea bueno poder mirar atrás y no ver sino felicidad. Ha permanecido generoso, seguro de sí mismo y magníficamente esperanzado hasta el último momento, confiando en la misericordia de Dios para con usted. No debemos analizar estas cartas únicamente por su contenido, sino también considerando el contexto en el que fueron escritas. Cuando Scott redactó sus últimas anotaciones y cartas, enfrentaba frío extremo, agotamiento y probablemente congelación en las manos.
El grupo estaba atrapado en su tienda por una ventisca, con temperaturas que se estiman alrededor de menos 40 grados o incluso inferiores. En tales condiciones, la destreza manual disminuye rápidamente, pues los dedos se entumecen, pierden sensibilidad y fuerza, y escribir se vuelve no solo complicado, sino también doloroso. Estudios posteriores de especialistas en grafología identificaron pausas y variaciones en la presión de la escritura indicativas de que el autor interrumpía su labor con frecuencia. Los historiadores sugieren que Scott probablemente escribía fragmentos breves y luego se detenía para calentar sus manos dentro del saco de dormir o bajo la ropa antes de continuar. Aunque no existe ninguna nota en la que describa explícitamente este gesto, el patrón del manuscrito y las condiciones físicas hacen que esta hipótesis sea altamente plausible. Por ello, lo más destacable es que en condiciones tan extremas y dolorosas, Scott realizara el enorme esfuerzo de escribir estas cartas tan cargadas de sensibilidad humana, coherencia emocional y claridad moral, dirigidas a los seres queridos de sus compañeros de expedición. Lo cierto es que tanto estas cartas como el diario de Scott conmovieron al mundo y contribuyeron a forjar su leyenda, inmortalizando su memoria para siempre. Por lo que a Roald Amundsen respecta, en los años siguientes continuó con sus exploraciones polares. De hecho, terminó por adaptarse a las nuevas tecnologías, las cuales incorporó en sus expediciones. Por ejemplo, aprendió a pilotar aviones y en 1925 realizó una expedición aérea al Polo Norte junto a otros compañeros, quedando muy cerca de alcanzar el objetivo. Al año siguiente, en 1926, emprendió una nueva expedición al Polo Norte, esta vez en un globo aerostático, acompañado de Ellsworth, Risser Larsen, Oscar Wisting, quien también había participado en la expedición al Polo Sur, y el ingeniero italiano Umberto Nobile, quien era el diseñador del dirigible. Lograron sobrevolar el punto exacto del Polo Norte, convirtiendo así a Amundsen y a Wisting en los primeros hombres en alcanzar ambos polos de la Tierra. En cualquier caso, tras la expedición surgió una profunda enemistad entre Amundsen y Nobile a raíz de una acalorada discusión sobre a quién correspondía el mérito de haber sobrevolado el Ártico. Amundsen llegó a describir la situación como una traición moral y acusó a Nobile de buscar protagonismo personal, permitir que la prensa italiana minimizara su papel y actuar con deslealtad en la distribución de los méritos. La relación quedó completamente rota y en correspondencia privada Amundsen utilizó reiteradamente términos muy duros contra el italiano. En 1928, Nobile encabezó su propia expedición ártica a bordo del dirigible Italia. Sin embargo, al regresar del Polo Norte, el dirigible sufrió un accidente. Por suerte, el contexto de la expedición y los avances tecnológicos de los últimos años permitieron que la expedición llevara consigo una radio, y gracias a ella, la tripulación pudo enviar un mensaje solicitando rescate e informando de su posición aproximada. Una herramienta que Scott y sus hombres no habían tenido 16 años antes y que sin duda habría cambiado radicalmente su destino. Sea como fuere, varios países organizaron distintos equipos de rescate y Amundsen lideró uno de ellos. El noruego partió de Tromsø el 18 de junio de 1928 a bordo de un hidroavión francés. Sin embargo, el avión nunca regresó. Las autoridades hallaron restos del avión cerca de la costa de Tromsø. Pero a pesar de una intensa búsqueda que se prolongó durante 3 meses, se perdió toda esperanza de encontrar con vida al explorador. Su cuerpo nunca fue recuperado. Por su parte, Nobile fue rescatado con vida el 23 de junio. Cosas del destino, Amundsen murió tratando de salvar a quien consideraba un enemigo declarado. En cualquier caso, la historia de la carrera al Polo Sur sigue siendo una de las más emocionantes y conocidas de la era de la exploración polar, y Amundsen y Scott se cuentan entre sus protagonistas más reconocidos. Y aunque es cierto que uno ganó la carrera y el otro la perdió, ambos alcanzaron la tan ansiada gloria que perseguían. ¿Y vosotros, qué opináis? ¿Creéis que el trágico final de la expedición de Scott puede atribuirse a las decisiones del capitán o fue más bien consecuencia de la mala suerte? Os leo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuras entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.